Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Zula Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan enfrentan su primera gran crisis tras el matrimonio. Rumores de una separación inesperada sacuden las redes sociales. Lo que comenzó como un cuento de hadas parece estar tambaleándose apenas unas semanas después del esperado enlace entre Zula y Halil. Una fuente cercana a la pareja asegura que Zula abandonó temporalmente la casa que compartía con Halil, tras una fuerte discusión que ocurrió en la madrugada del sábado. Desde entonces, los fans están en shock y las especulaciones no han parado de crecer. Según versiones filtradas por allegados del círculo íntimo de la pareja, la tensión habría comenzado por una diferencia en las prioridades profesionales. Halil, centrado en un nuevo proyecto televisivo, estaría pasando menos tiempo en casa, lo que habría generado un profundo malestar en Zula. Yo también tengo proyectos, también tengo sueños. No quiero ser solo la esposa que espera, le habría dicho ella entre lágrimas, según una fuente cercana. La situación se agravó cuando, según testigos, Zula salió sola de un evento en el que originalmente estaban invitados como pareja. Su rostro serio y su silencio al ser abordada por la prensa encendieron todas las alarmas. No quiero hablar de eso ahora. Solo necesito espacio, fue lo único que comentó. Por su parte, Halil İbrahim Ceylan se ha mantenido en absoluto silencio, lo que ha generado aún más interrogantes. Su última aparición en redes sociales fue una historia en blanco y negro con una frase que no pasó desapercibida: a veces, el silencio lo dice todo. Muchos lo interpretaron como una confirmación indirecta de que algo no marcha bien en la relación. Las reacciones de los seguidores han sido intensas. Algunos defienden a Zula y aseguran que una relación sana requiere equilibrio entre la vida profesional y personal. Otros, en cambio, señalan que esta crisis podría haber sido causada por expectativas poco realistas tras el matrimonio. Es normal que haya desacuerdos, pero alejarse tan pronto no es buena señal, opinó una seguidora en redes. Sin embargo, no todo está perdido. Una amiga cercana a la actriz reveló que Zula solo está en casa de sus padres para pensar con claridad y que, según ella, todavía hay amor, pero necesitan hablar sin presiones externas. La misma fuente aseguró que Halil le envió un mensaje a Zula la noche anterior, escribiendo: estoy aquí, cuando quieras hablar. Esta casa sigue siendo tuya. A pesar del hermetismo, muchos esperan que la pareja pueda resolver sus diferencias. La química entre ambos siempre ha sido evidente, y su historia ha inspirado a miles de seguidores. No obstante, esta primera gran crisis matrimonial deja claro que no todo es perfecto tras las cámaras. Mientras tanto, los medios siguen atentos a cada movimiento. Una reconciliación pública, una declaración conjunta o incluso una simple fotografía juntos podría cambiar por completo la narrativa. Pero por ahora, el silencio de Halil y la distancia de Zula siguen alimentando las dudas. Los rumores no tardaron en escalar cuando varios medios captaron a Zula en una cafetería del barrio donde viven sus padres, acompañada de su madre y una amiga. Aunque intentó pasar desapercibida con gafas oscuras y gorra, su expresión hablaba por sí sola. Se notaba que había estado llorando. No dejó de mirar su teléfono durante toda la conversación, afirmó un testigo presencial. Ese mismo día, Halil fue visto saliendo de los estudios de grabación, luciendo visiblemente agotado. Aunque los reporteros intentaron obtener declaraciones, él simplemente sonrió con tristeza y respondió: hay momentos que uno necesita vivir en silencio. Esta frase solo avivó más el fuego entre los seguidores, que comenzaron a compartir teorías y mensajes de apoyo en redes sociales. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando una publicación dedicada a noticias de celebridades filtró que Zula había cancelado una importante reunión con una marca internacional para la cual sería imagen. Esta decisión sorprendió a todos, ya que se trataba de una oportunidad que ella misma había celebrado semanas atrás. No está en condiciones emocionales para tomar decisiones ahora, comentó una fuente cercana al entorno de la actriz. A esto se suma el desconcierto por la desaparición temporal de las fotos que ambos compartían juntos en sus cuentas personales. Aunque no las eliminaron del todo, varias publicaciones fueron archivadas, lo que muchos interpretaron como una señal de pausa o distancia emocional. ¿Qué está pasando con ellos?, preguntan los fans. Esto ya no parece solo una discusión más. Aquí hay algo profundo.
Y por si fuera poco, en las últimas horas, algunos usuarios detectaron que Zula dejó de seguir brevemente a Lil en redes sociales, aunque horas después volvió a hacerlo. Este gesto, que podría parecer insignificante, causó revuelo entre los seguidores, quienes lo vieron como una señal de impulsividad emocional. Eso de dejar de seguir y luego volver es típico cuando estás confundida y herida, comentó una psicóloga invitada en un programa de televisión. Mientras tanto, una nueva pista ha dado un giro inesperado a la situación. Según reporteros del programa Espejo de la Fama, Zula y Alil habrían tenido una conversación privada en la casa de una amiga en común. Fueron vistos entrando por separado, pero ambos salieron con una actitud más tranquila, reveló el equipo del programa. Nadie sabe con certeza lo que se dijo en esa conversación, pero todo apunta a que al menos intentaron un primer acercamiento. El entorno de Alil también ha empezado a hablar. Un compañero del set confesó en privado que el actor no ha estado completamente enfocado en las grabaciones. Olvida líneas, llega tarde, y se nota que está con la cabeza en otro lugar. Él la ama, eso es evidente. Pero no sabe cómo equilibrar su carrera con su vida personal, explicó. En una historia reciente en redes, Zula compartió una imagen de un atardecer acompañada por una frase que ha sido interpretada como una indirecta hacia Alil: a veces, alejarse también es una forma de amar. La frase, de un poema popular, ha sido ampliamente compartida por sus seguidores, quienes ven en esas palabras un posible camino hacia la reconciliación. La audiencia, por su parte, se ha volcado completamente a comentar, debatir y enviar mensajes de ánimo. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Si hay amor, deben intentarlo de nuevo, escribió una seguidora. Otra fue más directa: Zula no merece sentirse segunda en la vida de nadie. Que Alil se despierte antes de perderla. Los expertos en relaciones del espectáculo no tardaron en opinar. Es el clásico choque después del matrimonio. Las expectativas cambian, las presiones aumentan, y a veces el amor no basta si no hay comunicación constante, opinó un terapeuta invitado a un programa matutino. Por ahora, todos los ojos están puestos en los próximos movimientos de ambos. Una aparición conjunta en algún evento, una declaración directa a la prensa o incluso una simple fotografía tomados de la mano podrían cambiar el rumbo de esta historia. Pero también existe el riesgo de que el silencio se prolongue demasiado y la distancia emocional se convierta en definitiva. Mientras tanto, sus fanáticos no pierden la esperanza. Ellos tienen una conexión única. Lo que han construido juntos no se destruye con una sola pelea, afirma uno de los muchos mensajes que inundan sus publicaciones pasadas. Otros, en cambio, preparan el terreno para aceptar lo inevitable, si es el final, al menos que se despidan con respeto y madurez. Se lo deben a ellos mismos y a todos los que creímos en su historia. ¿Será esta crisis solo una prueba más en el camino del amor? ¿O estamos ante el principio del fin de una de las parejas más queridas del medio artístico? El tiempo lo dirá. Por ahora, solo queda esperar y seguir atentos a cada nuevo detalle. ¿Crees que esta crisis podrá fortaleceros o separarlos para siempre? ¿Está actuando bien Zula al tomarse un tiempo fuera? ¿Debería Alil hacer una declaración clara? Comenta abajo tu opinión, suscríbete al canal y no olvides darle like si quieres seguir enterándote de todos los detalles de esta historia que está dando tanto de qué hablar.